Ya, entonces, la clase pasada terminamos, bueno, en esta diapositiva hicimos este ejercicio, y esto ya lo habíamos planteado. ¿Qué significaba que los impuestos fueran mayores al gasto gobierno? Que fueran, si el impuesto era menor al gasto gobierno, ¿y qué pasa si eran iguales? Entonces ahí teníamos tres escenarios distintos del gobierno, que era superávit presupuestario, déficit presupuestario y presupuesto equilibrado. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, pasando como a datos reales, aquí tenemos como la evolución del déficit como porcentaje del Producto Interno Bruto. Estas partes que están, estas partes, que ahora sí voy a poder rayar, estas partes es cuando el déficit, más que déficit, es superávit. ¿Ya? O sea, hay más ahorro que gasto, es decir, el T en este caso sería mayor a G en ese año, en esa época, y en esta otra zona, aquí T es menor a G, ¿ya? Dado este análisis que hicimos antes. Y bueno, acá tendríamos la deuda pública de Chile, cómo va en aumento. Ya, aquí era, en esta zona, se estaba gastando menos de lo que está entrando. Bueno, acá se está gastando un poco más. Entonces cada vez la deuda pública iba disminuyendo, pero ya en esta zona, acá ya la deuda pública está aumentando como porcentaje del PIB. O sea, el ahorro es mucho menor al gasto de gobierno en esto a partir del año 2010. ¿Ya? Entonces, finalmente tenemos que el equilibrio en el mercado de fondos prestables se da en este punto. Este sería el punto de equilibrio, donde el ahorro sería igual a, este es mi producto, menos los ingresos de la nación, menos lo que se consume, que depende de el ingreso disponible, menos el gasto de gobierno. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí esto sería como el típico mercado de oferta y demanda. O sea, aquí tenemos la demanda por fondos prestables, el ahorro sería la inversión, la oferta de montos prestables viene definida por el ahorro, y eso finalmente es lo que me define la tasa de interés de equilibrio, que sería este R asterisco, ¿ya? Y ojo, que esto también lo mencionamos en clase en la semana pasada, que fue que estamos en el contexto de una economía cerrada, ¿ya? Entonces, por eso, todo lo que se ahorra dentro es lo que se puede prestar, ¿ya? Si tuviésemos una economía abierta, el país podría acceder a préstamos internacionales, pero en este caso, solamente todo es producción nacional, consumo nacional y gasto nacional. Y eso es lo que define este ahorro total, que es ahorro nacional total, finalmente. Entonces tenemos dominando el modelo de fondos prestables 1, factores que desplazan la curva de ahorro. Tenemos primero el ahorro público, si tenemos es por política fiscal. O sea, puede haber cambios en el gasto o en los impuestos. Si yo aumento los impuestos sin modificar el gasto y mantengo el gasto fijo, eso va a hacer que, aquí ya, voy a anotarlo acá, aumenta impuestos y el gasto se mantiene fijo. En ese caso, lo que estoy haciendo es aumentando los ingresos del Estado, manteniendo el gasto, eso va a hacer que aumente el ahorro público. Ahora, al revés, si yo disminuyo los impuestos y mantengo el gasto, eso hace que disminuya el ahorro público. Y también, si aumenta el gasto y yo mantengo constante los impuestos, eso va a hacer que disminuya el ahorro público, y si disminuye el gasto manteniendo constante los impuestos, eso va a hacer que, disminuye el gasto manteniendo los impuestos constantes, eso significa que el ahorro va a aumentar. Por supuesto, también en el mundo real podemos tener los dos efectos al mismo tiempo, o sea, se pueden producir aumentos de gasto junto a aumentos de impuestos, o disminuciones de gasto con disminuciones de impuestos, o aumentos de gasto con disminución de impuestos,
o al revés, ¿ya? Y después tenemos por el lado del ahorro privado, que cambie las preferencias de la gente. O sea, que por ejemplo cambie la propensión marginal a consumir, que la gente prefiera, no sé, ahorrar más o consumir más. Y también tenemos leyes impositivas que afectan al ahorro. Volvamos a la idea anterior, esto que cambie las preferencias de las personas. Por ejemplo, probablemente mi propensión es, no es probablemente, es así, mi propensión marginal a consumir es distinta a la de mi abuela. Ya, o sea, el contexto de Chile, el que ella vivió, es completamente distinto al Chile que yo vivo y que he vivido. Entonces mi propensión marginal a consumir es distinta, además de otras cosas. Yo gano 1.000 millones de veces, no tanto, pero yo gano más que mi abuela. Ella trabajaba en la casa, ya, o sea, tenía que levantarse a las 5 de la mañana a cortar madera, a calentar agua, a sacrificar gallinas para poder hacer el almuerzo, cosas así. Y se acostaba 12, 1 de la mañana surciendo calcetines, haciendo la ropa a los 8 hijos que tenía. Obviamente yo gano harto más que ella, entonces por supuesto mi propensión marginal a consumir es distinta a la de ella. Las preferencias van cambiando con el tiempo y por las condiciones materiales que tienen las personas. Y podemos decir que las condiciones materiales del chileno promedio en Chile han cambiado en los últimos 100 años. ¿Ya? Y también otro punto que cambia el ahorro privado son las leyes impositivas que afectan al ahorro. Este es un ejemplo que podemos dar, es el de la cuenta PB. Ya, yo no sé si ustedes tendrán alguna cuenta PB o alguna vez hayan cotizado alguna cuenta PB, pero la idea de la PB, del ahorro previsional voluntario, es que si tú pones plata, el Estado te reduce los impuestos que paga o te bonifica plata dependiendo del régimen tributario que tú elijas, que es como el A o B. Entonces, si escoges el régimen A, el Estado te paga un 15% de lo que tú ahorres en un año. Y si escoges el régimen B, si tomas una PB, esto lo que hace es rebajar como tu base imponible mensual. ¿Ya? Entonces, esas son leyes que te afectan el ahorro. Entonces, si como te dan bonificaciones, te reducen impuestos, eso hace que aumente tu ahorro, ¿ya? Porque te dan incentivos para ahorrar. Entonces aquí, bueno, tenemos un ejemplo, aumento del gasto gobierno y disminución de impuestos. Entonces, esto era, aquí tendríamos entonces que aumenta mi gasto de gobierno y además, disminuye los impuestos. Entonces, sabemos que el ahorro público es igual a T menos G. Entonces tenemos que aumenta el gasto y disminuye el impuesto, por lo tanto, obviamente, el ahorro público va a disminuir. Entonces, como disminuye el ahorro público y tenemos que el ahorro total del país es ahorro público más ahorro privado, y de nuevo, ahorro privado, obviamente, si baja el ahorro público, pues da lo mismo lo que pasa con el ahorro privado. No da lo mismo, porque si aumentara, podría sopesarse. Pero en este caso, con todo lo demás constante, ese es el análisis. Entonces asumimos que el ahorro privado no cambia, tenemos que cambiar el ahorro público, por lo tanto eso hace que el ahorro total disminuya y tenemos este movimiento de la curva de ahorro. Entonces, disminuyen los ahorros totales y eso hace que disminuya también la inversión. Uy, me tiene enferma que esta cuestión de aparezca. A cada rato, no lo necesito. Ya, entonces disminuye la inversión porque disminuyen los fondos prestables disponibles y eso además hace que aumente la tasa de interés. ¿Por qué hace que aumente la tasa de interés? Porque ahora los fondos prestables, que por decirlo bien, que se entranza dentro de este mercado de la inversión, los fondos prestables ahora son más escasos, porque ahora hay menos ahorro, y como son más escasos, un bien más escaso, naturalmente, si es demandado, sube de precio, ¿ya? Entonces aquí tenemos un segundo punto, dominando el modelo de fondos prestables 2, tenemos factores que desplazan la curva de inversión. Aquí, ojo, que primero lo estamos viendo desde el punto de vista del ahorro, y ahora estamos viendo
desde el punto de vista de la inversión. ¿Qué factores desplazan la curva de inversión? Entonces tenemos algunas innovaciones tecnológicas. Entonces, para aprovechar la innovación, las empresas deben de comprar nuevos bienes de inversión. También tenemos normas fiscales que afectan la inversión, créditos fiscales por invertir, que te dan bonificaciones por, no sé, invertir en investigación y desarrollo. Entonces, eso hace que la curva de inversión, en este caso, que es lo que estamos analizando, déjenme tratar de, para que se pueda ver esto que dice inversión acá, la curva de inversión se traslade. Entonces, tendríamos nuestro ahorro fijo, tendríamos la curva de inversión, aquí y sub 1, entonces tenemos que, ¿qué podría desplazar la curva de inversión? No sé, alguna innovación tecnológica que hace que aumente la inversión. Sin embargo, esto mantiene al mismo nivel la inversión y el ahorro, porque como definimos en un principio, el ahorro se encuentra fijo, porque viene definido por variables que son fijas en este modelo. Entonces eso lo único que generaría es que aumente la tasa de interés. ¿Ya? Porque nuevamente ahora hay más inversión persiguiendo la misma cantidad de fondos prestables, porque son fijos. ¿Ya? Ah, bueno, y aquí tenemos el gráfico, que aquí está hermoso y acá está horrendo. Pero bueno, básicamente esto es lo que decía, tenemos, aumenta la cantidad de inversión en este mercado, entonces eso hace que más inversión, o sea, haya más demanda por los fondos prestables, pero los fondos prestables, como son fijos, no aumenta la cantidad de fondos prestables, ¿ya? O sea, se encuentra a un nivel fijo, entonces hay más inversionistas que están persiguiendo la misma cantidad de fondos prestables, eso hace que se vuelvan más escasos, por lo tanto, el precio de los fondos prestables, naturalmente, aumenta de R1 a R2. A veces yo uso la palabra naturalmente como si la ley de la oferta y la demanda viniese definida por las leyes de la naturaleza. Creo que voy a dejar de usar esa palabra. Y ahora esta sería la diapositiva final de esta diapositiva, o sea, de este capítulo 3. Tenemos los ahorros y la tasa de interés. ¿Por qué pueden los ahorros depender de la tasa de interés? Cosa que, sorpresa, como ustedes ya saben claramente, en el mundo real el ahorro depende de la tasa de interés, ¿cierto? O sea, aumenta la TPM, entonces eso hace que aumente, no sé, los depósitos a plazo, las tasas de interés que te dan del depósito a plazo, cosas así. Entonces, aquí lo que vemos en el mundo real es que un aumento de tasa de interés puede disminuirte el consumo y aumentarte el ahorro, ¿cierto? Y en ese caso, la curva de ahorro no va a ser una línea recta, va a tener pendiente positiva. ¿Ya? O sea, aquí tendríamos el ahorro, la inversión, la tasa de interés. Entonces, mientras más es la tasa de interés, mayor va a ser la cantidad de plata que yo voy a invertir en ahorro. ¿Ya? Entonces, acá nos preguntan, ¿cómo diferirían los resultados del incremento en la demanda de inversión? Aumentaría R de igual forma, comparado con este caso, cambiaría el valor de equilibrio ahí, y eso, por supuesto, lo vamos a dibujar acá. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces tendríamos aquí nuestro gráfico de 2 dimensiones. Tendríamos acá el ahorro con pendiente positiva, porque mientras más es la tasa de interés que te da el sistema, tú más ahorro vas a querer generar, o sea, más vas a querer ahorrar. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos nuestra inversión, que sería la demanda por fondo. Entonces, supongamos este ejemplo, que aumenta la tecnología, entonces eso hace que más inversores quieran invertir, entonces eso te aumenta la inversión. Y bueno, acá la diferencia es que acá tendríamos, y al aumentar, y bueno, aumenta la inversión, entonces antes estábamos en una tasa de interés R1, y eso hace que aumente la tasa de interés a R2. Entonces, el aumento de la tasa de interés hace que aumente también la tasa de ahorro, entonces aquí
aumenta la tasa de ahorro, aumenta la cantidad de fondos prestables y eso hace que también aumente la cantidad de inversión que existe en la economía, ¿ya? Entonces tendríamos ahora más inversión y más ahorro. A diferencia del modelo original que estábamos estudiando, donde el ahorro era fijo, entonces déjenme dibujarlo acá. Entonces teníamos en el modelo original el ahorro era fijo, entonces si aumentaba la inversión se iba a mantener fija igual. Pero sí iba a aumentar la tasa de interés. Pongámosle R3. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia del modelo con ahorro fijo y con ahorro que depende de la tasa de interés. ¿Te va a aumentar la tasa de interés? Sí, pero no tanto como cuando tienes el ahorro fijo. Y segundo, va a aumentar la inversión, a diferencia del modelo inicial que habíamos estudiado, donde da lo mismo lo que pasaba con la tasa de interés, la inversión iba a ser la misma y el ahorro también. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es el capítulo 6 del Manque, que es de paro. Ya, entonces tenemos el capítulo 6, que es el paro, que en España, como este libro lo tradujeron en España, le dicen paro, pero acá le llamamos desempleo, y el desempleo es el problema macroeconómico más grave que afecta a las personas, porque perder el empleo se traduce en una reducción de bienestar, ¿cierto? Porque ya no estás recibiendo los ingresos que recibías antes. Además de que no solamente afecta a las personas, sino que afecta a la economía, a una persona en particular, sino que también aumenta, o sea, afecta a la economía en general porque tienes personas que no están produciendo, ¿ya? Y dado este concepto de consumo igual bienestar que definimos en Introducción a la Economía, y en Microeconomía 1 también, es grave, por lo tanto, que se esté produciendo menos en la economía, porque eso se traduce en menos consumo, en general, y en particular, por supuesto que una persona pierda el empleo, se traduce inmediatamente en reducción drástica del consumo. ¿Ya? Entonces, bueno, el desempleo es el estudio en economía, o sea, el desempleo se estudia en economía con la idea de identificar qué lo está causando para poder tomar medidas, políticas públicas para reducirlo y poder reducir sus efectos, ¿ya? Nosotros en el capítulo anterior, que este era el capítulo 3, lo que hicimos fue estudiar un modelo simplificado donde la economía se encontraba en pleno empleo. Que, o sea, todo el mundo tenía empleo y ningún recurso, en este caso que era capital humano, los trabajadores, se desperdiciaba. Es decir, toda la gente se encontraba empleada. Pero el mundo real no es así, ¿cierto? Siempre hay una cantidad de gente que se encuentra desempleada, es cosa de ver el INE, especialmente en los meses de invierno. Los meses de invierno siempre aumenta, en julio, agosto, siempre se alcanza el pic del desempleo en Chile. Ya que estamos julio y vamos a pasar a agosto. Entonces, no. Ya, entonces en este capítulo vamos a aprender acerca de la tasa natural del desempleo, qué significa, qué la provoca, y vamos a intentar comprender su comportamiento en el mundo real. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es el de la tasa natural de desempleo, que es la tasa media en torno a la cual fluctúa la tasa de desempleo. Esta tasa natural de desempleo es el nivel de desempleo al que tiende la economía en el largo plazo. ¿Ya? Es como una especie de desempleo promedio que hay. ¿Ya? Entonces, en una recesión el desempleo se eleva sobre la tasa natural y en una recuperación, un auge económico, la tasa de desempleo se disminuye por debajo de la tasa natural de desempleo. ¿Ya? Acá, bueno, estos son datos que los saqué de este estudio de estimaciones para la ANAIRU para Chile
de Jorge Restrepo, creo que se llama esta persona, pero es del Banco Central, o era, no sé, este paper está en los documentos del Banco Central, está la tasa observada y natural de desempleo en Chile entre 1986 y 2008. Nos dicen aquí, está la tasa de desempleo de la NAIRU. Tenemos que, NAIRU es el acrónimo en inglés que significa tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos que en negro tenemos la tasa de desempleo, esta línea negra, y la roja es la NAIRU, que es esta tasa natural de desempleo, ya que entre el año 1986 y 2008 era de 8,3%. Pero esta es la NAIRU constante, en el fondo es una especie de promedio que se saca. Ya, y aquí vemos cómo estas líneas muestran que la tasa de desempleo que se presenta en la economía fluctúa alrededor de esta tasa, de la tasa natural de desempleo. Entonces acá tendríamos distintos periodos, por ejemplo, acá en este periodo fue la crisis asiática que hizo que saltara la tasa de desempleo por sobre la tasa natural de desempleo, después volvió a bajar y aquí tenemos la crisis subprime que nuevamente hizo que empezara a subir la tasa de desempleo. Ya, hay varias metodologías para poder calcular la tasa natural de desempleo. Esta es tasa natural de desempleo constante, y aquí tendríamos una tasa de desempleo móvil, que fíjense que se va también, o sea, aquí va disminuyendo un poco, acá se mantiene, tal vez fluye un poco, tal vez cambie un poco más, o sea, va subiendo, pero bueno, dependiendo de las políticas públicas y del contexto económico, es que la tasa natural de desempleo puede ir cambiando a través del tiempo. ¿Ya? Entonces, tenemos un primer modelo de la tasa natural. Primero vamos a definir la notación. Tenemos que L lo vamos a definir como el número de trabajadores en la población activa, E va a ser el número de trabajadores ocupados, U el número de desempleados, y U sobre L es la tasa de desempleo. Entonces tenemos que el número de trabajadores en la población activa va a ser igual al número de trabajadores ocupados o de empleados, más el número de trabajadores desempleados, bueno, el número de personas desempleadas, sería U. Entonces tenemos aquí varios supuestos. Primero, L viene fijada exógenamente. Ya, o sea, el número de trabajadores en la población activa es un dato que nos lo dan, ¿ya? Durante cualquier mes dado, D va a ser la fracción de los trabajadores empleados que son despedidos de su empleo, y D la vamos a llamar tasa de destrucción de empleo, y C es la fracción de parados o desempleados que encuentran trabajo, donde C es la tasa de creación de empleo. Y D y C son exógenas también, o sea, también es información que viene dada externamente del modelo. Y acá tendríamos un gráfico que muestra básicamente cuáles son las transiciones entre empleo y desempleo. Entonces tenemos que D por E, esto, sería el número de personas que pierden su trabajo. Entonces esto está al revés. Y C por U es el número de personas desempleadas que encuentran trabajo. Claro, esto está al revés. O sea, aquí, ¿cómo debería ser esto? Blanco. Voy a pausar la grabación para borrarlo inmediatamente. Ahora sí está bien el gráfico. Tenemos que este D por E sería el número de personas que pierden su trabajo, entonces pasan de ser ocupados a desempleados. Y por otro lado tenemos C por U, que sería el número de personas desempleadas que encuentran trabajo, por lo tanto pasan de ser desempleados a ocupados. Entonces aquí tenemos la definición de la condición del estado estacionario, que es el mercado de trabajo se encuentra en estado estacionario o equilibrio de largo plazo si la tasa de paro o desempleo es constante. ¿Ya? Entonces aquí la condición del estado estacionario
es cuando el número de personas que pierden el trabajo es igual al número de personas desempleadas que encuentran trabajo. Entonces, si el desempleo no me está aumentando ni disminuyendo en este largo plazo, lo que quiere decir es que este número de personas que encuentran trabajo es el mismo que el número de personas que están perdiendo el trabajo. Entonces, 10 personas pierden el trabajo, pero 10 personas lo encuentran, entonces así se equilibra el mercado. ¿Ya? Y bueno, aquí, como les decía antes, es importante estos supuestos que L viene fijada exógenamente, por lo tanto viene definida externamente. Eso quiere decir que en este modelo absolutamente simplificado no nos podemos empezar a cuestionar cosas como, ay, ¿qué pasa si 20 personas salen de la universidad y entran al mercado laboral? No, eso no está pasando, ¿ya? Este modelo es muy simple, tenemos solamente esta cantidad estas variables que vienen definidas exógenamente. Entonces, claro, por supuesto, en el mundo real este modelo simplificado no me funciona, ¿cierto? O sea, todos los días, no sé, la gente se titula y va a empezar a buscar pega. Pero no, acá, como viene todo externamente definido, no nos tenemos que cuestionar esas cosas. Aquí, como para simplificar todo y entender este concepto del desempleo natural, inicialmente, porque por supuesto en la economía real existe desempleo natural, que es lo que vimos acá. Ya, o sea, esto se ha calculado. Pero aquí, como para entenderlo de la manera base, vamos a suponer que todas las variables vienen definidas exógenamente y que efectivamente tenemos este estado estacionario que se da en el largo plazo, donde la tasa de desempleo es constante, siempre la misma, entonces tenemos que 10 personas pierden empleo, pero 10 personas encuentran empleo, ¿ya? Entonces en ese caso, la tasa de desempleo siempre va a ser la misma. Entonces tenemos que la tasa de desempleo correspondiente al estado estacionario, con la fórmula anterior, vamos a llegar a esto. Entonces, con la fórmula base que nosotros tenemos, que es, tenemos C por U es igual a D por E, ¿cierto? O sea, la creación de empleo, o sea, el número de personas desempleadas que encuentran empleo es igual al número de personas empleadas que pierden su empleo. Y sabemos también que como la fuerza laboral es igual a empleados más desempleados. Entonces aquí despejamos los empleados, que sería la fuerza laboral menos los desempleados, reemplazamos acá, entonces tendríamos que CU es igual a D por L menos U, dividimos por L ambos lados, entonces tendríamos que C por la tasa de desempleo es igual a D por 1 menos la tasa de desempleo. Entonces tendríamos acá, aquí la idea, lo que nosotros estamos tratando de buscar es la tasa de desempleo en el largo plazo, ¿ya? Por eso dejamos todo en función de L y U, ¿ya? Porque de esa manera, y bueno, C y D son porcentajes, son constantes. Entonces despejamos la tasa de desempleo, entonces para eso multiplicamos, nos daría D menos D U sobre L, tendríamos que esto es C más D por U sobre L, esto es igual a D, o sea, pasé al lado izquierdo, este término, al lado izquierdo me queda C más D por U sobre L, que es la tasa de desempleo. Entonces, después despejo la tasa de desempleo, y esto me daría que es D sobre C más D, o podrían también decir que U sobre L es igual a 1 sobre C sobre D más 1. ¿Ya? Entonces volvemos a las diapos, ahí tendríamos, esto es a lo que llegamos en la diapositiva anterior, o sea, perdón, en lo que calculamos recién, sería la tasa de desempleo correspondiente al estado estacionario sería igual a D sobre D más C. Que esto tiene igual implicancias importantes, porque una de las primeras como definiciones que hicimos al principio de estas diapositivas fue decir
que si se estudia el desempleo, o sea, el desempleo es el problema macroeconómico que más afecta a las personas finalmente, ¿ya? Entonces, por eso se estudia el desempleo, los economistas lo estudian, porque como afecta de manera tan grave a las personas, la idea es generar políticas públicas para disminuir la cantidad de desempleo en la economía y reducir sus efectos. Entonces, aquí vemos que la tasa de desempleo depende de D y C, que D es el porcentaje, la tasa de destrucción de empleo y C es la tasa de creación de empleo. Ya, bueno, dejemos esa idea mientras tanto ahí presente. Vamos a resolver este ejemplo para pasar a la siguiente diapositiva, que ahí vamos a analizar más profundamente qué implicancias tiene que lleguemos a esta tasa de desempleo correspondiente al estado estacionario. ¿Ya? Entonces, tendríamos que, aquí tenemos nuestra tasa de desempleo, y teníamos el ejemplo que decía que cada mes 1% de los empleados pierde su trabajo, y cada mes también 19% de los desempleados encuentra trabajo. Entonces nos dicen, encuentra la tasa natural de desempleo. Entonces, en este caso, tenemos que D es igual a 0,01, o que es igual al 1% de la gente que pierde el empleo. Tendríamos que C es 0,19, que es igual al 19% de los desempleados que encuentran empleo. Entonces tendríamos que U sobre L, que es la tasa de desempleo, sería igual a 1 sobre 0,19 sobre 0,01 más 1, o pueden hacerlo como 0,01 sobre 0,19 más 0,01. Lo pueden hacer de las dos formas, ¿ya? Pero esto me daría igual a 1 sobre 20, que debería dar lo mismo con esta otra forma, y esto es igual a 0,05, por lo tanto, la tasa de desempleo en el largo plazo sería igual a un 5%, ¿ya? Entonces, viendo esta diapositiva, no, tenemos que seguir en esta diapositiva, porque yo pensaba que existía una diapositiva donde se analizaba este concepto de la tasa de desempleo correspondiente al estado estacionario. Entonces, como les decía, o sea, como si yo como estadista apunto a reducir la tasa natural de desempleo, que sería una buena política pública, ¿cierto?, para que menos gente en el largo plazo esté desempleada, lo que yo tengo que hacer es apuntar o a reducir la tasa de destrucción, que es D, o sea, o reducir esto, déjenme ponerlo en rojo, o a reducir D, para que me reduzca la tasa de desempleo correspondiente al estado estacionario, o aumentar la tasa de creación de empleo, sería esta, ¿no? O igual puedo hacer ambas políticas, ¿cierto? Claro, los efectos desastrosos que tiene el desempleo sobre las familias y las personas, ¿ya? Entonces, eso finalmente es lo que implica esta fórmula. Dejar todo en función de la creación y de la destrucción de empleo. Sin embargo, lo anterior, es decir, esto que estudiamos acá, no me está contestando la pregunta por qué existe el desempleo, ¿ya? O sea, nosotros, como les decía, en el capítulo 3 estudiamos un modelo donde no existía desempleo, pero sabemos que en el mundo real hay desempleo. Entonces nos preguntamos por qué hay desempleo. Y eso es lo que vamos a ver a partir de esta diapositiva. Existen dos motivos principalmente por la que que estudian los economistas y por los que se supone que existe el desempleo, ¿ya? Entonces, que es el desempleo friccional y la rigidez salarial. A grandes rasgos, el desempleo friccional se utiliza para explicar el desempleo a corto plazo, y el estructural, como son los salarios rígidos, la rigidez salarial, se usa para explicar el desempleo a largo plazo, ¿ya?
Entonces, bueno, aquí hay que mencionar esto, que si encontrar trabajo fuese instantáneo, es decir, la tasa de creación de empleo fuese del 100%, entonces la duración del desempleo siempre sería breve y la tasa natural sería cercana a cero. Pero en el mundo real nosotros sabemos que eso no es así, y tenemos que la tasa de creación de empleo es menor al 100%. O sea, la gente tarda tiempo en encontrar un nuevo empleo. Entonces, estas dos teorías que vamos a ver a continuación nos van a permitir hacernos una idea de por qué existe este desempleo, por qué la tasa de creación de empleo es menor a 1. ¿Ya? Entonces, acá tenemos primero el desempleo friccional, que el desempleo friccional viene provocado por el tiempo que tardan los trabajadores en buscar empleo. Entonces, ocurre inclusive cuando los salarios son flexibles y hay suficientes trabajos disponibles. ¿Qué quiere decir que los salarios sean flexibles? Que en el fondo esta flexibilidad permite que tanto trabajadores como empleadores se genere un equilibrio en el mercado del trabajo. ¿Ya? Entonces eso te permite que los salarios sean flexibles, eso te permite que el mercado se vacíe y que la cantidad de trabajo demandada sea igual a la cantidad ofrecida de trabajo. ¿Ya? Al contrario de la rigidez salarial que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, este desempleo friccional se da porque los trabajadores tienen distintas capacidades y preferencias, cosa que es verdad. O sea, todos los trabajadores de Chile y del mundo, todos tienen distintas habilidades, ¿cierto? O sea, yo, por ejemplo, si me pidieran que, no sé, le hiciera, ¿cómo se llama esta cuestión? Eh, una persona se muere, o no se muere, le da un infarto y me piden a mí que le haga, ¿cómo se llama esta cuestión? Para poder revivirlo, ¿cómo se llama esa cuestión? Que cantan la canción, ese Stay Alive, la cuestión. Probablemente yo no lo haría tan bien como lo haría un profesional de la salud, ¿cierto? O sea, las personas tenemos distintas capacidades y tenemos distintas preferencias. A mí me da asco la sangre. Yo no podría haber estudiado algo de área de salud, a menos de que haya sido académica y jamás hubiese visto sangre. ¿Ven? Y probablemente, no sé, pues tal vez un médico se le dijeran, oye, me invierte mi plata, el médico tampoco va a tener idea si... probablemente los médicos no trabajan tan bien el tema de mercado, de inversiones, como los manejan los ingenieros comerciales. ¿Ya? Y todos los trabajos requieren distintas habilidades. Y por eso también cuando uno está tirando currículum, a veces te recomiendan, oye, si están pidiendo, te dicen a veces las ofertas de empleo, por ejemplo, ingeniero civil informático excluyente. ¿Ya? Entonces, si es excluyente es porque ellos necesitan unas habilidades específicas que tienen los civiles informáticos. Y yo puedo ser muy buena, no sé, pues no sé, Big Data, qué sé yo, pero tal vez los civiles informáticos tienen más habilidades que yo en ciertas cosas, ¿cierto? Tercer punto, la movilidad geográfica de los trabajadores no es instantánea. O sea, yo puedo tener, no sé, las habilidades perfectas que están pidiendo por un trabajo en la NASA, pero la NASA está en Estados Unidos. Y hay un tema visa, por decirle un ejemplo, no tengo las habilidades perfectas para un trabajo en la NASA, porque en la NASA, no sé, supongo que buscan gente que estudia astronomía, ingeniería civil mecánica, no sé, ingeniería civil eléctrica, cosas así, ya, pero imagínense que tengo habilidades, o para allá, para trabajar en JP Morgan, ya en Estados Unidos. Pero no tengo visa, no puedo llegar y mudarme, no puedo llegar y ir a las entrevistas. Y además tenemos que el flujo de información sobre puestos de trabajo y candidatos es imperfecto. O sea, yo tal vez estoy buscando unos candidatos específicos, pero y lo publico en mi sitio web, lo publico en LinkedIn, lo publico en trabajando.com, pero nadie me asegura que el candidato o la candidata ideal que yo necesito para este puesto vaya a ver la oferta de empleo. O sea, la información no fluye de manera perfecta entre los empleadores y potenciales trabajadores que está buscando una empresa. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ejemplos de desplazamientos sectoriales, sea por los cambios en la composición de la demanda entre sectores o regiones, por ejemplo, un cambio tecnológico, más trabajo en reparación de computadoras, menos trabajo en fábricas de máquinas de escribir. O sea, ese es un cambio tecnológico. Empezaron a despedir gente que hacía las máquinas de escribir y empezaron a contratar más gente que podía reparar computadoras porque la gente, casi nadie usa máquinas de escribir.
no sé, los hipsters también, tal vez, pero no sé quién más. Entonces, bueno, aquí es interesante también, por ejemplo, un caso más para Chile, como la economía se mueve tanto, la economía es cambiante, o sea, los seres humanos somos cambiantes y nosotros los seres humanos somos los que definimos la economía. Entonces la economía es cambiante también. Entonces, por ejemplo, supongamos que eh, en Noruega y no sé, ya en Escocia empiezan a producir más salmón sin ¿cómo se llama? Antibióticos. Entonces la gente dice, oh, estos salmones tienen menos antibióticos que los que se preparan en Chile, o sea, que se crían en Chile. Vamos a demandar más de ese salmón, que es salmón natural, salmón orgánico. Entonces, por supuesto, va a disminuir la demanda de salmón chileno, que le echan, que lo hormonan mucho y les ponen mucho antibiótico. Eso va a hacer que, como disminuye la demanda, disminuye el precio de esos salmones, los ingresos de esas empresas van a disminuir de la salmonera en el sur. Como disminuyen sus ingresos totales, lo que tienen que hacer para compensar sus beneficios es disminuir los costos. ¿Cómo disminuir los costos más fácilmente? Despidiendo gente. Entonces, disminuye el precio del salmón, despiden gente, pero, ya en el sur de Chile, pero como está bajando el precio del salmón en Chile, el salmón producido en Chile, empiezan aquí, no sé, en Santiago, en Concepción, en capitales regionales grandes, así Santiago, Concepción, Valparaíso, empieza a haber un boom de restaurantes de salmón, porque ahora como el salmón bajó de precio, dicen ya, abramos sushi por todas partes, sushi salmón, y ahí empieza a subir la demanda por, no sé, cajeros, meseros, chefs de sushi. Entonces, claro, ahí vemos un desplazamiento sectorial. Disminuye la cantidad de trabajadores en el sector salmonero de Chile, pero aumenta la demanda por trabajadores en el sector terciario, que es de servicios, restaurantes. Ya, entonces ahí tenemos un ejemplo de desplazamiento sectorial. Aquí tenemos un caso práctico, cambio estructural en el largo plazo, porque claro, todos estos cambios estructurales se dan en el largo plazo. O sea, usualmente las economías en los países pasan del sector primario al secundario y luego al terciario. Entonces, primero usualmente explotan los recursos naturales, después procesan esos recursos naturales, o sea, fuerte manufactura, sector secundario, y ya después empieza a desarrollarse más el sector de servicios, como, no sé, educación, sector financiero, de inversiones, cosas así, restaurantes, cosas así. Entonces aquí vemos como estos son los datos, la fuente de la CACEN 2006, 2011, 2015, lo saqué de ahí, el mercado laboral en Chile, una mirada a mediano plazo, de la Organización Internacional del Trabajo. Esta sería la distribución total de ocupados según sector económico, y aquí vemos cómo va cambiando la cantidad de ocupados de 2006 a 2015. Ojalá tuviese una línea de tiempo más larga, pero aquí, por ejemplo, vemos que agricultura, caza, silvicultura y pesca va disminuyendo a lo largo de los años. Industria manufacturera, qué pena también, va disminuyendo a lo largo de los años. Y vemos acá cómo servicios comunales, personales y sociales va aumentando, servicios financieros va aumentando, y comercio mayorista, minorista, restaurantes y hoteles, bueno, aquí hubo una baja, pero en el fondo entre 2006 y 2015 aumentó. Entonces, claro, acá vemos cómo va a lo largo del desarrollo económico de un país, los sectores primarios y secundarios va disminuyendo la demanda por mano de obra, y los sectores terciarios aumentan. Pero esto no es solamente por un tema de como evolución del mercado y de las preferencias de los trabajadores y de las personas y de los clientes, sino que participan de estos mercados, sino que también depende de la automatización, ¿no? O sea, probablemente la industria manufacturera hoy en día utiliza mucho más robots, maquinaria, que puede ser el trabajo de una gran cantidad de trabajadores, ¿cierto? Igual también el tema de la minería, ¿cierto? Eso es como uno de los grandes temores que existen actualmente, el tema de la automatización y reemplazar la mano de obra por máquinas y robots. Pero en fin, aquí tenemos más ejemplos de desplazamientos sectoriales. A fines del siglo XIX tenemos una disminución de la agricultura y un incremento en la industria manufacturera,
Bueno, eso yo creo que eso es más en Estados Unidos, acá en Chile ha sido en el siglo XX. Y a fin del siglo XX, disminución relativa de la manufactura y un incremento del sector servicio. Entonces, esta frase es importante. En una economía dinámica ocurren frecuentemente desplazamientos sectoriales contribuyendo al desempleo friccional. O sea, estos cambios sectoriales siempre están generando tanto destrucción como creación de empleo. ¿Ya? Entonces, claro, con este ejemplo que yo decía del salmón, no es llegar y cambiarte de una empresa procesadora de salmón, de filetes de salmón, a, no sé, por ejemplo, ser mesero. No es lo mismo, se requieren distintas habilidades. Entonces, por eso se genera este desempleo friccional. No es que yo pueda llegar y cambiar de sector. Tengo que generar primero una capacitación y luego me puedo cambiar. Entonces, por eso existe este desempleo friccional. ¿Ya? Y aquí tenemos, bueno, política pública y la búsqueda de empleo, porque como les decía, o sea, la idea de estudiar el desempleo y sus causas es para reducir la cantidad de desempleo y para disminuir los efectos que tiene el desempleo sobre las personas. Entonces aquí tenemos que los programas públicos que afectan al desempleo son las agencias públicas de empleo, que diseminan información sobre los puestos de trabajo disponibles para una mejor correspondencia entre trabajadores y empleos. Y el programa público de capacitación laboral, que ayuda a los trabajadores desplazados de industrias menguantes a adquirir las características necesarias para encontrar trabajo en industrias pujantes. El ejemplo en Chile que tenemos es el del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que sería esta página. Entonces, por ejemplo, esta es la página principal, aquí nos dicen qué es lo que tú buscas, busco capacitación, soy una persona sin trabajo, trabajadora de pequeño negocio, trabajadora de empresa, soy pequeño negocio, soy empresa, ver todos los cursos. O también puedo poner, busco empleo. Entonces, esto sería una política pública que está apuntando a capacitar a las personas para que cambien de sector o a encontrar, o para entregar información de empresas que están buscando empleados. Entonces tú puedes buscar acá, no sé, Bolsa Nacional de Empleo, por ejemplo. Entonces, ¿y dónde salen los empleos? Entonces, ya, ¿dónde buscar empleo? Plataforma Región Metropolitana. Abril Arica, en fin. No sé, aquí nos dice cuál es la plataforma Arica, en qué consiste, cuál es el objetivo y dónde está, entonces dónde yo puedo buscar. Y también busco capacitación, aquí podemos ver todos los cursos de capacitación que existen. Entonces, por ejemplo, aquí un curso para aprender a conducir. Yo no puedo, no sé, si por ejemplo yo estaba trabajando en la salmonera, después digo, ya me quiero poner a manejar camiones. No puedes, pues, ¿cierto? Si necesitas tener una capacitación, una licencia especial para eso. Control de gestión en MIPES, en micro y pequeñas empresas, control de gestión, contabilidad financiera, que estas cosas, saben que uno estudia comercial y o administración, en el fondo nosotros estamos estudiando administración y economía. Eso es como el nombre de esta carrera en, no sé, pues en Estados Unidos, Business and Economics, o sea, en negocio y economía más bien. Pero a veces uno da cosas por sentado, pero no es tan simple. O también, no sé, por ejemplo, uno, ya cuando tu mamá o tu papá te piden hijo, me pone el Netflix, y para uno es una cuestión tan fácil, pero para ellos no. Entonces, por eso la gente necesita estas herramientas, necesita estos cursos de capacitación, especialmente si tú pierdes el empleo a los 50 años, por ejemplo. De hecho, aquí tengo una estadística más abajo que va a mostrar que hay gente que le cuesta, a ciertas edades te cuesta mucho más encontrar empleo que a ciertas otras edades. Y claro, por supuesto, una persona 50, 60 años le cuesta usar la tecnología, en promedio. Tal vez los papás de usted, alguno de ustedes sea genio de la programación, pero en promedio la gente adulta no sabe usar el teléfono, no sabe usar el computador, no sabe usar las plataformas que están disponibles. ¿Ya? Entonces, bueno, respecto a estas políticas públicas de la búsqueda de empleo, aquí lo que
hay visiones encontradas, ¿ya? En la discusión pública. Hay personas que defienden estos programas y estas personas argumentan que estos programas aumentan la eficiencia de la economía porque aumentan los niveles de empleo y reduce las desigualdades que se generan en economías que están constantemente cambiando, como era lo que decíamos acá. O sea, las empresas, las economías son dinámicas, las economías están constantemente cambiando. Entonces, eso genera desigualdades entre las personas que están más capacitadas, que tienen más herramientas para enfrentarse a estos cambios, y personas que están menos capacitadas para enfrentarse a estos cambios. ¿Ya? Por ejemplo, o sea, ingeniería comercial es una carrera que es muy flexible. O sea, uno se puede desempeñar en muchos campos laborales, pero hay otras personas que no estudiaron carrera o simplemente no estudiaron, entonces ellos no tienen tanta flexibilidad para cambiarse de sector. ¿Ya? Y bueno, los críticos de estos programas argumentan que es mejor que el mercado se regule solo y que el Estado no está capacitado para difundir información laboral entre trabajadores y empresas, y tampoco está capacitado para decidir qué capacitaciones son necesarias, porque dicen que estas decisiones son tomadas de mejor manera por las mismas empresas y trabajadores, ¿ya? Y hay una segunda política pública que afecta al desempleo, que es el seguro de desempleo, y el seguro de desempleo paga al trabajador una proporción de su salario por un tiempo limitado después de perder su empleo, que ahí el ejemplo que tenemos es el seguro de cesantía en Chile, que está acá. Ya. Este seguro de cesantía ya, aquí se supone que cada trabajador o trabajadora afiliado a la AFC tiene una cuenta individual de cesantía en la que el empleador debe cotizar mensualmente el 3% de las remuneraciones imponibles de cada empleado, y cuando el trabajador o trabajadora quede cesante podrá retirar el dinero acumulado en esta cuenta mediante giros mensuales según el porcentaje de remuneración, y de ser necesario, cumpliendo con los requisitos, también podrá recurrir al Fondo de Cesantía Solidario, que está conformado con aportes de los empleadores y del Estado. Entonces, acá tenemos cómo se cobra, cuánta plata es, entonces ahí uno puede ver como toda la información de esto. Pero aquí lo importante es que es estudiar por qué se dice que el seguro de desempleo aumenta el desempleo friccional. Porque primero, reduce el costo de oportunidad de estar desempleado, y segundo, la urgencia de encontrar empleo. Y por lo tanto también reduce la tasa de creación de empleo. ¿Ya? ¿Por qué no me funciona? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que concluir? O sea, el seguro de desempleo, primero aumenta el desempleo porque las personas responden a incentivos, ¿cierto? O sea, eso es lo que estudiamos en Micro 1. Las personas responden a incentivos, y como los beneficios del seguro de desempleo terminan una vez que yo llego a encontrar trabajo, o sea, ahí no me van a pagar más la plata ahorrada, entonces, en ese caso podría poner menos esfuerzo a buscar un trabajo, o podría también poner más tiempo a buscar uno que me guste, por lo que es probable que yo termine rechazando ofertas de trabajo que no me gusten. Entonces, eso aumenta el desempleo, ¿ya? Pero aquí la conclusión que tenemos que sacar no es que el seguro de desempleo sea malo, para nada, de hecho es una buena política, porque esto lo que hace, porque cuando un trabajador rechaza una oferta de trabajo que no es atractiva para el trabajador, considerando esta heterogeneidad de la que definimos en un principio, de trabajadores y de empresas, eh, esto hace que los trabajadores tengan la oportunidad de buscar empleos que se ajusten mejor a sus gustos y capacidades. Entonces, eso no solamente es conveniente para la persona, porque va a estar mucho más a gusto en esa empresa, sino que también es conveniente para la empresa, porque esa persona le va a durar mucho más tiempo en el puesto de trabajo. Y tiene un costo que te esté rotando el personal todo el rato. Es un costo tremendo para la empresa. Ya que eso también lo vamos a ver, vamos a profundizar en esa idea del costo que tiene la rotación en las empresas un poco más adelante. Entonces, bueno, gráficamente tendríamos que, tenemos esta idea del desempleo estructural, que el desempleo estructural, que este sería el segundo motivo por qué existe desempleo en el mercado, que sería este desempleo estructural, esta idea, que el paro, el desempleo resultante de la rigidez salarial y el racionamiento de empleos. Entonces,
La segunda causa de desempleo, como decía, es esta rigidez salarial, que es desempleo estructural, y la rigidez salarial es el hecho de que los salarios no se ajustan hasta que la oferta de trabajo iguale a la demanda, ya que es lo que estaríamos viendo en este gráfico. Entonces, en estos casos, porque bueno, sí, aquí lo que vemos en este gráfico es que, dado este mercado, este sería mi punto de equilibrio. Y este debería ser mi salario de equilibrio. W asterisco. Ese debería ser mi salario de equilibrio. Sin embargo, en este mercado se estableció un salario rígido, que sería, no sé, por ejemplo, un salario mínimo de este nivel. Entonces, en ese caso, porque bueno, con este salario de equilibrio tendríamos que, en este punto, el trabajo es, demandado sería igual al trabajo ofrecido, ¿ya? Este sería nuestra demanda de trabajo y esto sería nuestra oferta de trabajo. En este punto, dado este salario. Pero como en este mercado se está estableciendo un salario mínimo, por ejemplo, o se fija este salario real rígido, tendríamos que a este salario, esta es la cantidad de trabajo que se contrata, se demanda, y esta sería mi cantidad de trabajo ofrecida. Entonces aquí tenemos que la cantidad demandada no coincide con la cantidad ofrecida, por lo tanto, eso te genera desempleo, ¿ya? Porque hay más gente buscando trabajo que empresas buscando trabajadores. Pero si nosotros dejásemos al mercado solo, sin regular, en este caso, imaginemos que esto no es un salario mínimo establecido por ley. Es como que a alguien se le ocurrió decir, ya, pongamos este salario. La empresa dice, ya, ofrezcamos pega a este salario. Entonces, como ven que los trabajadores, las personas que buscan el trabajo, son más abundantes que en la cantidad de puestos de trabajo que están ofreciendo, lo natural aquí sería, o de nuevo uso esa palabra, pero aquí lo que debería de pasar es que el salario bajase hasta que se equilibre la oferta con la demanda. Entonces, pasar de este salario, este W2 asterisco, deberíamos de pasar a este, y finalmente llegar a este punto de equilibrio donde la oferta es igual a la demanda. Entonces tenemos tres razones de la rigidez salarial. Primero, las leyes de salario mínimo. Segundo, los sindicatos. Y tercero, los salarios de eficiencia, que vamos a ver uno a uno a continuación. Entonces tenemos primero el salario mínimo, que el salario mínimo puede ser mayor que el salario de equilibrio de los trabajadores no cualificados, en especial jóvenes. De hecho, si vemos, esto es un análisis que hizo, esto debe ser un análisis de 2021 de la Organización Internacional del Trabajo, y lo saqué Statista, que es una página muy buena que hace gráfico. Entonces nos muestra que este es el desempleo en cada una de las regiones del mundo. Entonces compara el desempleo total con el desempleo de las personas jóvenes que van entre los 15 y los 24 años. Y vemos que claramente, o sea, en azul tenemos el desempleo total y en naranja tenemos el desempleo de las personas que van entre los 15 y los 24 años, y en todas las regiones del mundo, el desempleo de las personas jóvenes es mayor al desempleo total. De hecho, hay un estudio en Estados Unidos que dice que un aumento del 10% en el salario mínimo reduce el desempleo. Esto debería ser, esto está mal escrito, debería ser reduce el empleo adolescente. Pero esto, miren, esto es lo que debería hacer. Lo voy a buscar, eso sí, para confirmarlo. Entre 1 y 3%, claro, porque si me aumenta el salario mínimo, eso significa que se va a demandar menos mano de obra no calificada, que sería la de los jóvenes, entonces por lo tanto eso debería reducirse el empleo en 1 y 3%. ¿Ya? Lo voy a chequear y mandar un mail. O sea, lo voy a agregar al foro del aula.
Acá tenemos el caso del salario mínimo en Chile. Aquí tenemos la evolución del salario mínimo nominal desde 1990 a 2022. Estos datos los saqué del Centro de Estudios Públicos. Le puedo CEP Chile, porque si uno pone CEP en Google sale cualquier cosa. Entonces ahí vemos cómo va evolucionando el salario mínimo nominal, hasta que, bueno, ahora en agosto debería llegar a 400.000 pesos. Estos son estudios del salario mínimo, que esto también bueno, es del mismo estudio del CEP Chile. Esta sería la proporción de trabajadores afectos al salario mínimo, porque como sabemos, o sea, no todo el mundo gana salario mínimo en Chile. ¿Ya? Entonces, según la CACEN, estas son tres encuestas distintas, la CACEN, la SC y la ESI. La cantidad de personas en Chile, de trabajadores que están afectados al salario mínimo, fluctúa entre el 15 y el 20% aproximadamente en 2020. Tenemos también que la proporción de trabajadores afectados al salario mínimo por sector productivo, obviamente, el sector productivo sin minería, primario, sería el que más cantidad de trabajadores tiene afectados al salario mínimo, y la minería es la menor cantidad de trabajadores que están afectos al salario mínimo, y el sector terciario sería el segundo lugar donde hay menos trabajadores afectos al salario mínimo. Además, tenemos la proporción de trabajadores afectos al salario mínimo por género. En 2020 tenemos que hay un porcentaje mayor de mujeres trabajadoras está afectada al salario mínimo, comparado con el número de hombres. No es tanto más, debe ser un 17 versus un 20%. Pero bueno, en lo largo de la historia siempre las mujeres han sido, el porcentaje de mujeres trabajadoras que recibe salario mínimo siempre ha sido mayor que el porcentaje de hombres trabajadores que reciben salario mínimo. Y finalmente tenemos la proporción de trabajadores afecta al salario mínimo por nivel educacional, y por supuesto el número de personas, el porcentaje de personas universitarias que está afecta al salario mínimo es del 5%, y las personas que tienen solamente educación primaria, el porcentaje de este grupo que está afecto al salario mínimo es casi un 40%. Entonces aquí tendríamos las secundarias, las que tienen educación media, y después finalmente tenemos las técnicas y las universitarias. Y luego tenemos los sindicatos, que los sindicatos ejercen un poder de monopolio para garantizar mayores salarios a sus miembros. Acá lo que hacen los sindicatos es discutir los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales como grupo. ¿Ya? Entonces, cuando el salario sindicado excede el salario de equilibrio, el resultado es más desempleo. Claro, después de una negociación exitosa, los trabajadores empleados van a estar mejor, porque tienen mejores condiciones, mejores salarios. Los que despiden están peor, y los que buscan trabajo les va a costar más encontrar, porque si aumentan los salarios, las empresas se ponen mucho más estrictas en cuanto a buscar potenciales trabajadores. Sin embargo, la influencia de los sindicatos puede ser benéfica, en el sentido de que, o sea, como todas las cosas en economía, o sea, depende de cómo se usen las herramientas, que si generan condiciones óptimas o no. Entonces, por ejemplo, en una ciudad empresa, donde hay una sola empresa, la que está demandando la mayor parte del empleo de trabajadores de la zona, ¿cierto? En el fondo, si tú te enfrentas a un monopolio, la idea es combatirlo con un monopolio de trabajadores, para poder negociar como de igual a igual, ¿ya? Además, un tema bien interesante de los sindicatos. Hay un libro que se llama La mujer invisible, de Caroline Criado Pérez, que dice lo siguiente: en los últimos 100 años los lugares de trabajo se han vuelto considerablemente más seguros. A principios de 1900 morían en el Reino Unido aproximadamente 4.800 personas al año en accidentes laborales. En 2016 esa cifra habría descendido a 137.
En Estados Unidos, aproximadamente 23.000 personas, de una fuerza laboral de 38 millones, murieron de accidentes laborales en 1913. En 2016 murieron 5.190 personas, de una fuerza laboral de 163 millones. Esta significativa reducción de los accidentes fatales se debe en gran medida a la presión sindical hacia los empresarios y gobiernos para que mejoren los niveles de seguridad. Desde la Ley de Salud y Seguridad del Trabajo de 1974, las muertes en el lugar de trabajo se han reducido a un 85% en el Reino Unido. Entonces, claro, sí tienen también influencias benéficas dentro de los mercados laborales, los sindicatos. Bueno, y estos son como estadísticas en Chile. Esto lo saqué del DF, por si acaso, el DF financiero. Estos son los números tras la sindicalización en Chile, de la cantidad de sindicatos de base activos, según tipo sindicato, en el año 2020 son 2.355. Aquí se subdivide en tipos de sindicato, y la tasa de sindicalización en Chile actualmente es de 22,2%, que comparado con otros países no es tan alta, pero ha ido en aumento los últimos años. Y tercero tenemos los salarios de eficiencia,